Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día miércoles 17 de octubre del año 2018 y el día de hoy vamos a hablar sobre por qué y para qué es importante que los 120 millones de mexicanos tengamos, conservemos o adquiramos patrimonio. Bien, soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, un despacho de abogados fiscalistas fundado el 1 de julio de 1985, firma de abogados fiscalistas en la cual la misión que nosotros hemos tenido durante los 33 años de trayectoria ha sido la de conservar, proteger y defender el patrimonio y la libertad de los mexicanos, porque estamos totalmente convencidos de que solamente si los mexicanos conservamos patrimonio y libertad, podemos tener una vida plena, digna de seres humanos. Por eso nuestra misión es proteger, defender y conservar el patrimonio y la libertad de los mexicanos, porque nuestra misión es que todos los mexicanos tengan una vida digna de seres humanos. Bien, ¿por qué es importante y necesario que los mexicanos, todos los 120 millones de mexicanos, tengamos patrimonio? Bien, para eso es importante hacer un pequeño análisis del ser humano, porque los 120 millones de mexicanos somos seres humanos. El ser humano, y vamos a tocar únicamente 4 aspectos brevemente. Todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, estamos agobiados por necesidades. Satisfecha una necesidad, de inmediato surge otra, y esa es nuestra vida. Una lucha constante por satisfacer necesidades. Solamente no tienen necesidades los que ya fallecieron, ¿verdad? Pero mientras estamos con vida, todos los seres humanos, todos los 120 millones de mexicanos, tenemos necesidades. Nuestra vida es una lucha para satisfacer esas necesidades, porque una necesidad no satisfecha, la que sea, nos genera sufrimiento, nos genera dolor, ¿verdad? Entonces, pues, para no sufrir, los seres humanos debemos satisfacer nuestras necesidades, y en este mundo material, desafortunadamente, para satisfacer nuestras necesidades, necesariamente debemos tener patrimonio, debemos tener recursos económicos, comer, vestirnos, que son las necesidades elementales. Comer, vestirnos, tener un techo, tener medicamentos, todo eso cuesta dinero. Cuando nosotros no tenemos dinero y no cubrimos esas necesidades, nuestra vida se convierte en un verdadero calvario. Tener a un familiar enfermo y no tener para las medicinas, ¿verdad? Al hijo ya no lo dejaron entrar a la escuela porque no hemos pagado la colegiatura. Nos quieren sacar del departamento porque no hemos pagado la renta, etcétera, etcétera. Todos esos son sufrimientos que se derivan de no poder satisfacer nuestras necesidades. Y para satisfacer necesidades necesitamos de dinero, de recursos, de contar con un patrimonio. Bien, segunda característica del ser humano en la cual me quiero detener unos segundos. El ser humano, a diferencia de todos los demás seres de la naturaleza, no nace terminado, no nace acabado. Todos los demás seres de la vida, de la naturaleza, ¿verdad? Desde que nacen y desde la semilla o desde el embrión, ya traen perfectamente determinada toda su naturaleza. La flor desde la semilla ya trae los colores, la textura, la forma que va a tener. Los animales desde que nacen ya nacen totalmente terminados, de tal suerte que nada más tiene que requerirse del transcurso del tiempo para que cada uno vaya desarrollando naturalmente todos esos talentos. Nadie enseña a la mosca a volar,
nadie enseña a la abeja a hacer miel, nadie enseña al burro para que tenga fortaleza, ya vienen hechos, ya vienen terminados. A diferencia de los demás seres vivos, el ser humano nace totalmente inacabado, totalmente como una mera posibilidad. Por eso en una larga época, ¿verdad?, varios años, 14, 15, ¿verdad?, el ser humano es dependiente porque no ha concretado sus posibilidades, y desafortunadamente nacemos como millones de posibilidades, pero a cada uno de nosotros nos toca con nuestro trabajo convertir esas posibilidades en hermosas realidades. Todos podemos hablar infinidad de idiomas, todos podemos aprender a tocar infinidad de instrumentos musicales, etcétera, etcétera, pero cada aprendizaje cuesta dinero, ¿verdad? Entonces, para que cada uno de nosotros trabaje y pueda desarrollar sus posibilidades y convertir el mayor número de posibilidades en hermosas realidades, necesitamos tener dinero para pagarnos clases de piano, clases de ruso, clases para aprender a pilotear un avión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el dinero es importante para que nos realicemos como seres humanos, tarea que, por cierto, nunca termina. Alguien que tenga 97 años todavía se está haciendo. Por eso, si le preguntáramos cuál es tu meta en la vida, él diría realizarme, hacerme, porque es una tarea que nunca concluye. Muy bien. En tercer lugar, la libertad del ser humano, la libertad humana, implica necesariamente la existencia de opciones. Yo tengo libertad cuando tengo opciones, y tengo más libertad cuando tengo más opciones. Entonces, entre más opciones tenga yo, de más libertad disfruto. Cuando no tengo opciones, ¿verdad?, no tengo libertad. Aunque esté plasmado en la Constitución que todos los mexicanos somos libres, si no tengo opciones, no tengo libertad. ¿Está claro? En mi vida real. Entonces, para tener opciones se necesita de dinero. Entre más dinero, entre más recursos y entre más patrimonio tengamos, más opciones tenemos. Y entonces vemos cómo el ejercicio real de la libertad depende del dinero, depende del patrimonio, depende de los recursos. Y el último aspecto que quiero manifestar, el amor que sentimos por nuestros seres amados, pudiéramos sintetizarlos diciendo brevemente que nosotros, cuando amamos a una persona, le queremos dar lo mejor, no queremos causarle problemas, y si tuviera problemas, queremos tenderle la mano, queremos ayudarlo, queremos asistirlo para que salga de ese problema. Y en este mundo, dar lo mejor, no meter en problemas, no dañar a nuestros seres amados y ayudarlos a salir adelante, necesariamente requiere del uso del dinero. Cuando nosotros tenemos dinero, podemos dar lo mejor a nuestros seres amados, podemos no meterlos en problemas y podemos ayudarlos a salir de sus problemas. Si no tenemos dinero, no podemos demostrar nuestro amor, porque probablemente no podemos dar el alimento, probablemente ya nos están queriendo correr del departamento porque como no tenemos dinero no hemos pagado la renta, y entonces la familia toda está en peligro de perder el sustento. Si de pronto un familiar se enferma y requiere de medicinas y no tiene para pagar esas medicinas y recurre a nuestra ayuda y nosotros tampoco tenemos dinero, no lo podemos ayudar en ese trance, ¿verdad? Cuando yo no pago las colegiaturas de mis hijos, los estoy metiendo en problemas, porque llegará el día en que no lo recibirán y probablemente no tenga derecho a examen y probablemente pierda el año, ¿sí? Entonces vemos cómo el dinero nos permite, los recursos materiales y el patrimonio nos permiten satisfacer nuestras necesidades que alejan el sufrimiento, desarrollar nuestras posibilidades
divinas que Dios colocó en cada uno de nosotros para convertirlas en hermosas realidades. Podemos tener cada día más opciones, con lo cual ejercemos más grados de libertad y finalmente podemos demostrar con hechos el profundo amor que sentimos por nuestros seres queridos. Podemos darles lo mejor, podemos no causarles daño y podemos ayudarlos a salir adelante cuando enfrentan adversidades. Bien, entonces pues, ¿por qué y para qué es necesario que los mexicanos tengamos patrimonio? Bueno, pues para que los 120 millones de mexicanos cobramos necesidades y no nos agobie el dolor. Para que los 120 millones de mexicanos, ¿verdad?, podamos desarrollar nuestras posibilidades, nuestros talentos y convertirlos en hermosas realidades. Una persona que vive en la pobreza o en la pobreza extrema, a lo mejor Dios colocó en su interior muchas posibilidades que ese mexicano que vive en la pobreza extrema o en la pobreza no puede desarrollar exactamente porque no tiene dinero. Entonces, para eso necesitamos los mexicanos dinero, para poder convertir en hermosas realidades todos los talentos que Dios colocó en nuestro interior. En tercer lugar, para que los 120 millones de mexicanos realmente ejerzamos en la realidad nuestra libertad. Para que los 120 millones de mexicanos tengamos opciones reales y cada día más opciones, y en esa medida los 120 millones de mexicanos cada día más ejerzamos mayores grados de libertad. Y finalmente, para que los 120 millones de mexicanos podamos manifestar a nuestros seres amados nuestro amor, dándoles lo mejor, no causándoles daño, ¿verdad?, y ayudándolos cuando tengan problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en lugar de que los 120 millones de mexicanos a la brevedad posible todos tengamos dinero, recursos materiales y patrimonio para cubrir necesidades, realizarnos como seres humanos, ejercer nuestra libertad y demostrar nuestro amor? ¿Qué pasa si al revés, cada día son más los mexicanos que pierden su patrimonio? A los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema, se les agregaran cada vez más mexicanos que pierden lo que tenían. ¿Qué pasaría? Bueno, que cada día más millones de mexicanos vamos a estar viviendo en el dolor, en el sufrimiento, porque vamos a ser más los que no podremos cubrir necesidades. Que cada día serán más los millones de mexicanos que no podremos desarrollar nuestros talentos y convertirlos en realidad. Que cada día serán más millones los mexicanos que no tendremos opciones y que no tendremos libertad real en este mundo. Y que cada día seremos más los millones de mexicanos que no podremos demostrar a nuestros seres amados nuestro amor. Recuerden ustedes aquella frase que dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces, pues, cuando nosotros en nuestros videos insistentemente decimos que la finalidad de ese video es que los mexicanos protejamos, defendamos y conservemos nuestro patrimonio, no lo hacemos porque seamos totalmente materialistas, no. Lo hacemos porque amamos a México y queremos que los 120 millones de mexicanos con patrimonio cubran necesidades, desarrollen sus talentos, ejerzan su libertad y demuestren su amor a sus seres queridos, ¿verdad? Por eso nosotros hablamos tanto de proteger, defender y conservar el patrimonio y la libertad de los mexicanos, porque el patrimonio y la libertad son estrictamente indispensables para que los mexicanos tengamos una vida digna de
seres humanos. Bien, estimados amigos, es importante que los mexicanos que tenemos patrimonio lo conservemos. Y es importante que los mexicanos, 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, en los próximos años, a la brevedad posible, adquieran patrimonio. Pero de ese tema hablaremos en el siguiente video. Muy buenas tardes, sean muy felices.